Me llamo Priscila Cobo Castillo y tengo 46 años. Creo que tengo el mismo genio que mi abuela, quizá un poco menos, pero bueno, soy muy extrovertida, me gusta mucho hacer amistad nueva, hablar. Soy muy sentimental y muy nostálgica. Me encanta todo lo de los 80, 90, guardo cartas, guardo recortes, guardo de todo. Soy muy amiga de mis amigos. Sí, me llaman Pris, algunos muy así muy íntimos me dicen Prisca. Priscila es la mujer de Elvis Presley. Bueno, mi madre me quería poner Rocío y creo que mi tía era Ruth. Mi tío Paco dijo que no, que Priscila. ¿Qué vínculo tienes con Can Folguera? Yo he nacido aquí, he vivido aquí hasta los 20 años, he jugado en este césped, mi madre me llamaba desde el balcón, así que he jugado en este césped, eso era un descampado y ahora pues bueno, mi madre sigue viviendo aquí, mi abuela con 102 años, mis sobrinos, mi cuñada, mi primo, siempre vuelvo. Una vez al año mínimo vuelvo. Yo me lo he pasado aquí pipa, porque bueno, jugábamos, íbamos a comprar las chuches al kiosco de los Maños. Cuando nos íbamos a casa, cuando ya oscurecía, que te llamaba tu abuela, tu madre para cenar, y yo aquí he sido muy, muy feliz. Volvería con los ojos cerrados, vaya que... ¿Y qué te ha llevado estos días a estar aquí? El concierto del último de la fila, porque soy muy friki del último y de la música en general, es una de mis pasiones. Hubo de todo, lloré, reí, porque también me recuerda a un amigo que ya no está, y fue muy especial. ¿Cuándo decidiste irte y por qué? Yo siempre había ido a Valor de vacaciones porque mis abuelos son de allí, emigraron aquí a Barcelona. Pues lo típico, el pueblo de veraneo, y siempre íbamos y bueno, me enamoré y bueno, llevo ya 26 años allí. Mis abuelos son los granaínos, los alpujarreños, pero ellos siempre han tenido también muy claro sus raíces de allí. Es más, yo vivo en su casa. Yo esa casa la hemos restaurado y vivimos en esa casa que tiene más de 100 años. ¿Te costó adaptarte? ¿Echaste de menos Santa Perpetua y el barrio? Me costó quizás eso más, cuando ya fui madre, que echaba de menos a mi madre, a mis sobrinos, que decía, jolines, podían crecer juntos, pero bueno, bien. Cuando me fui, claro, yo era pues eso, 20, 21 años y yo donde vivo es un pueblecito muy pequeño, son apenas 600 habitantes, en plena sierra, entonces es un cambio bestia, es otro ritmo de vida. Mi hijo de pequeño quería quedarse aquí a vivir con su primo, entonces siempre me acompañan, les gusta venir. Y ellos saben que aquí son mis raíces y saben la importancia que es para mí. Tienen nombre catalanes los dos, se llaman Laia y Pau, así que están vinculados sin ellos quererlo casi. ¿Qué has aprendido de ellos? Pues paciencia, paciencia, y ahora me gusta porque los tuve jovencitas, tenía 26 cuando tuve a Laia, entonces ahora está guay porque con ella, por ejemplo, tengo una relación muy chula, somos madre e hija, pero tenemos ahí un vínculo muy especial. Y con Pau, bueno, ahora está en una edad un poco más complicada de adolescente a tope, pero ellos me han enseñado pues eso, la paciencia, y te das cuenta de lo que tu madre en este caso y mi abuela, y pues bueno, lo que cuesta, ya no sacarlos adelante económicamente, sino la educación, el que sean buena gente, el que enseñar unos valores. ¿Y tu pareja? ¿Cómo es él? Es muy buena gente, hacemos un muy buen tándem, nos gusta pues las mismas cosas. Estuvimos 5 años, que él estuvo allí, yo estuve aquí, escribiéndonos cartas, y aquí estamos. Es un tío luchante siempre, acaba una cosa y ya está pensando en otra, trabaja todo lo que puede y más. Prácticamente creció juntos porque es que fue mi primer amor y todo eso creo que nos ha hecho todavía estar más unidos. ¿Qué relación tienes con tu madre? Buf, mi madre, es una luchadora, mi madre es soltera. Entonces, bueno, yo hasta los 10 años así, mi madre trabajaba fuera y me crié con mis abuelos, mis tíos que vivían todavía en casa, y bueno, mi madre pues eso la veía a lo mejor una vez al mes cuando venía de trabajar. Yo siempre digo que tengo dos madres, mi madre y mi abuela. Mi madre ahora está aquí
cuidando de mi abuela, que tiene 102 años, y ella, vamos, lo hace de mil amores. Entonces, eso te enseña a que primero a cuidar a los mayores y a que son la base, a luchar siempre y por todo lo que pueda pasar, hay que seguir adelante. Y bueno, a mi abuela es que ha sido una matriarca, ha tenido muchos genios siempre. Y mi abuela también, de joven, cuando tuvo 5 hijos, luego crió a mi primo porque su madre murió en el parto y lo cuidó ella. Y ella siempre ha sido, pues eso, también a tirar para adelante con lo que hiciera falta. Entonces eso lo he aprendido de las dos, a tirar hacia adelante siempre. O sea, 5 hijos y 2 nietos. Sí, sí, para mí es una madre. Siempre lo digo, tengo 2 madres, mi abuela y mi madre, de que me enseñaba a bailar pasodobles en el comedor. Y tengo muchos recuerdos con ella, muchos. Sobre todo cuando eres madre, te imaginas lo que pudo ser para ella, pues bueno, tener que ella marchar y trabajar fuera y yo quedarme aquí con mis abuelos. Entonces, bueno, te das cuenta de eso, de que tuvo que ser complicado. Y nací en el 79, el ser madre soltera era un poco difícil. Nunca he necesitado esa figura paterna porque me he criado con mis abuelos, con mis 2 tíos que vivían en casa, con mi primo mayor, que nos llevamos 9 años, y yo he sido muy feliz y no me ha faltado nada. Ahora me siento huérfana de padre por eso, porque ya no están ni ellos ni mi abuelo. ¿Y con tu primo? Uf, es como hermano. Nos llevamos 9 años, pero él era el que me enseñaba la tabla de multiplicar, el que me llevaba al videoclub a sacar las pelis y para mí ha sido mi referente. No nos peleamos nunca. Y para mí, pues eso, sus hijos son mis sobrinos y mis hijos son sus sobrinos. ¿Y cómo ha cambiado el barrio? Y tú que lo vas viendo también, claro, año en año. Yo siempre digo que me hubiera encantado disfrutar del lago en mi adolescencia. Cada vez que vengo veo que está muy bien, que hay de todo, que no tienes prácticamente que salir ya ni de Santa Perpetua, casi que del barrio, pero sigue teniendo la esencia de barrio. Lo primero que haces cuando llegas. Cuando llego a mi casa ya empiezo a escribir WhatsApp a todas las... Ya estoy aquí, ya estoy en Tierra Santa, digo, ya he vuelto a la calle. Me gusta mucho eso, el pasear por aquí, me encanta. Me gusta venir y caminar por mi barrio porque veo las caras conocidas. Soy muy amiga de mis amigos, sí. Y por eso cuando vengo, procuro verlos a todos los que tengo aquí y me gusta que estén bien. Sufro si tengo algún roce con alguno, si nos pasa algo o si sé que alguno de ellos está mal, lo interiorizo mucho. ¿Y cómo es tu día a día? Soy administrativa, funcionaria en el ayuntamiento de mi pueblo y luego pues no paro. Soy actriz, aficionada, ahora hace 3 años así que estoy en CrossFit, que es algo que yo pensaba que no iba a ser yo capaz de hacer tal cosa. Hago pilates, manualidades, me gusta coser y bueno, la música que me apasiona, siempre desde que me levanto hasta me acuesto es música y leer, soy también muy lectora. ¿Y la música? ¿De dónde te viene la pasión por la música? A mis tíos les encantaba el flamenco, les encantaba Triana, luego la rumba, los chichos, los chunguitos, yo he crecido con eso. Desde muy pequeña además no escuchaba la típica música, mi madre siempre me decía, escucha nada más que los pelúos eso. Y los pelús eran Héroes del Silencio, los Guns N' Roses, AC/DC. Siempre he ido un poco a contracorriente con eso. Yo iba siempre con unos Walkman y ahora yo me levanto y pongo la música cuando llego a trabajar, el Spotify a tope y siempre. Mis hijos son músicos, tocan en una banda de música, el saxofón y el trombón. Me decías que guardas muchos recuerdos. ¿Qué es lo más extraño o lo más peculiar que guardas? Bueno, guardo notas del cole, de las típicas que te pasabas por debajo de la mesa, a las entradas de los conciertos a los que he ido. Tengo la primera de cuando vino Jarabe de Palo aquí al pabellón y esa es uno de mis recuerdos más preciados. Me gusta mucho el scrapbooking y entonces, por ejemplo, las entradas las tengo clasificadas con fotos, con años, escribo mucho también y desde entonces tengo diarios. Y ahí voy pegando los recortes, los recuerdos, los voy pegando así. Háblame de estos tatuajes. Bueno, pues resilientes, nos los tatuamos mis amigas de aquí,
Pitufina, porque yo de pequeña, dice mi primo, que decía que yo de mayor quería ser pitufina. Luego tengo a mis hijos, a Pau, ya la tengo en el pie, La Hermandad, una canción de los For Lesbian, que habla de la amistad, Héroes del Silencio, los libros. Tengo también el virus del COVID, porque nos pusimos que no pude venir esa Navidad porque me contagié. Y luego tengo a mi madre, a mis abuelos aquí tatuados también en el pie. Aquí tengo también un tatuaje con mi marido, que lo tenemos los dos igual, que es un bote de aceituna. Y luego tengo pendiente con mi amiga Sandra hacerme el skyline de Santa Perpetua, que nos vamos a hacer las dos juntas. Háblame de esta amiga, de Sandra. Bueno, es mi mejor amiga aquí. Bueno, pues Sandra y yo fuimos juntas al cole, lo que pasa es que íbamos a diferentes clases, pero luego el instituto sí lo hicimos juntas. Y entonces, pues bueno, siempre ha perdurado esta amistad y estamos siempre mandándonos audios. Cuando vengo aquí, a la que sí o sí veo es a ella. Luego, pues mis hijos y ella tienen esa relación especial y yo ahora con su peque, pues soy la tita Pris. Y entonces eso a mí me llena de orgullo. Hemos conseguido eso, que aunque estemos lejos, nuestra amistad siga siendo igual. Nos apoyamos, aun estando lejos, nos apoyamos la una a la otra siempre. Y me hace mucha gracia cuando ya estamos por aquí y claro, ella que vive en la Crehueta, venga, que te pico y bajas. El te pico y bajas es guay, ¿no? Es como cuando teníamos 15 años, te pico y bajas. Será muy difícil escoger una canción Muchísimo. Y un grupo, pero tienes que quedarte con una. Bueno, pues eso, es difícil y después de venir del último de la fila de ayer, que estoy de subidón, pero elegiré Entre dos tierras de Héroes del Silencio. ¿Por qué esta canción? Eso me recuerda a mis 15, 16 años y me encanta, me pone siempre arriba. Y también con Sandra es, digamos, nuestra canción, porque ella se burlaba de esa canción y yo se la machacaba más y ahora, pues bueno, es la que nos une ahora. Antes de acabar, una palabra que defina el barrio. Hospitalario. Yo creo que es hospitalario, que aquí todo el mundo es bien recibido. Quizá desde fuera sí puede parecer que tenga un estigma, pero yo cuando vengo aquí, no sé, yo lo sigo viendo como mi barrio, lo noto todavía sensación de barrio, de el ambiente de vecinos, y creo que eso, que todo el mundo es bien recibido. Y nunca he tenido ni miedo ni nada, yo me he sentido aquí muy bien. ¿Una banda sonora que le pondrías al barrio? Pues creo que alguna así de rumba catalana, Los Chunguitos, Los Chichos, algo así. Y para acabar, un deseo para el barrio. Pues creo que prosperidad, que siga prosperando, pero sin perder el ambiente de barrio, de que cuando yo vengo me siento en casa, pero eso, que siga siendo barrio, pero que prospere siempre. Pues muchas gracias, Pris. A ti. Ha sido un placer, gracias por abrirnos las puertas a tu historia. Muchas gracias a vosotros. Y feliz vuelta a casa. Gracias. Gracias.